Hola amigos de YouTube, aquí Kaisercard con Fisuras. Les traigo el tercer capítulo de Fisuras, espero que les haya gustado el capítulo anterior. Por cierto, les puedo informar que este capítulo podrá sentirse algo pesado y tener algunas escenas medio fuertes. Pero de resto, me alegra informarles que pondré todo mi empeño en hacer este episodio lo más llevadero posible. Luego de la masacre que había hecho Gonzalo, podíamos ver al hombre de 29 años mirando el dinero y todo lo que había en la bóveda. Este suspiraba mientras estaba rascándose un poco la cabeza molesto. Sabía que tenía que hacer esto, así que el mayor dijo en un tono sereno a la vez que aún miraba aquel capital y lingotes de oro. Así que, esta es una de las bóvedas de los Vage. Por lo visto, esta parte de la zona es solo una de las tantas que hay, a juzgar por el sujeto desmayado. Parece que esta es una de las bóvedas más pequeñas que había, algo que explica por qué mandaron a la torre de 10ª generación y al caballo de 11ª generación. Por cosas así a veces cuestiono tu estilo de juego, jefe, pero en fin, no me pagan para pensar. Así que, debo actuar según el protocolo, por lo que... Se pudo ver como el encapuchado misterioso se vio como tenía un maletín en su mano. En ese instante, abrió aquella maleta de golpe. Al hacerlo se vio como de aquel artefacto empezaban a salir una cantidad bastante alta de marionetas, eran en total 60 de ellas, se apreciaba como todos los títeres eran de madera. Se vio como los títeres estaban generando hilos, aquellos hilos iban a las manos del hombre. En eso el mencionado empezó a mover los hilos en todas direcciones, provocando que las marionetas empezaran a caminar hacia todos los rincones de la bóveda. En ese segundo todas las marionetas ahí presentes empezaron a sacar cuchillas. Estas empezaron a atacar con una ráfaga de cortes muy precisa por toda la bóveda. Todas las marionetas empezaron a destruir la bóveda en solo cuestión de segundos. No quedaba rastro ni de los lingotes ni de la bóveda en general. Aquel hombre enmascarado sonriente dice al ver su trabajo y cómo dejó totalmente destruido el lugar. Listo, ahora toca esperar a qué puede ocurrir después. Algo es seguro, las cosas van a ser más interesantes así. Veamos qué pasa cuando las grandes familias hagan una reunión. Seguro que pasarán cosas grandes a partir de este punto, será mejor mantenerse al margen. Después de todo, yo soy más que una mera pieza, jeje. Veamos qué resulta de esta gran jugada, tengo que ver el espectáculo con mis propios ojos. Dijo el mayor mientras se retiraba de aquella bóveda sosteniendo su maletín. Aquel hombre se encontraba viendo la entrada y toda la destrucción como si eso le gustase. Era el aire que daba cuando se movía por aquel lugar tan destruido. Aquel enmascarado desaparecía entre las sombras, dejando una interrogante de cuál sería su siguiente jugada. Se vio como no había dejado ni rastro de la existencia del hombre dedos de navaja, mostrando que también era una persona que calculaba bastante sus maniobras en el tablero. Este sujeto parecía ser alguien peligroso, mucho más que Gonzalo. Podíamos ver a la peli verde caminar por la escena del crimen, estaba leyendo entre líneas de la masacre. La chica se movía por cada rincón de la central, viendo qué más había. Ella en su mano tenía un informe y mientras lo leía aquella muchacha decía: cantidad de víctimas, se estipula que más de 100. Armamento que se usó. Alta categoría, forma en la cual se ejecutó todo. Una demasiado violenta, la persona que ejecutó esto algo quería transmitir, pero aún no entiendo el qué. Además no sé qué arma pudo hacer esto. No conozco ningún arma capaz de hacer algo semejante, a no ser que... Soledad en ese instante, sacaba de sus vainas una de sus pistolas, empezó a apuntar al suelo y en ello dio un fuerte disparo que resonó por toda la área del lugar. Los disparos que había hecho la peli verde impactaron fuertemente en el suelo. Ella en ese segundo se acercó y empezó a tomar las dimensiones aparte de la profundidad que había hecho aquella bala. Estudiaba minuciosamente todo lo que podía de aquel disparo. La chica en ese segundo pasaba sus dedos por la zona de su disparo. Luego hace la comparativa con la zona destruida por el martillazo de Gonzalo.
Ella puso su mano en el agujero y la pasó con cuidado. En eso algo parecía llamar su atención. Algo que la hace retroceder un poco, pero para tener más clara su hipótesis, se acercó a donde hizo los disparos. Ahí la peli verde empieza a meter uno de sus dedos por el agujero. Ella en ese instante se percató de la diferencia demencial que había entre la zona afectada por el impacto de bala y el agujero del suelo. La chica de cabello verde dice en ese instante: No puede ser, esto es simplemente increíble, maldita sea, es imposible que esto sea siquiera real. ¿Qué demonios? No puede ser, Dios. Dijo la mujer, mientras se agarraba su cabeza. Tenía un gesto de incredulidad absoluta en su mirada. Pero luego, al entrar en razón, la mujer suspira y se va caminando hacia la salida de la central. La mujer en ese instante miraba el cielo con un gesto de molestia y miedo a la vez. Aunque luego de eso, saca de su bolsillo de chaqueta en la misma, se veía una foto de ella y el que parecía ser un Gonzalo pequeño. Ella en ese segundo le dio un beso a la foto diciendo: Pronto te encontraré, Gonzalo, solo dame paciencia, estos percances no me están dejando trabajar en tu caso. Juro que pronto sabré la verdad de lo que te pasó, dame tiempo. Expresó la mujer, mientras caminaba de forma tranquila hacia su vehículo. En eso ella se subió y fue a la comisaría. En el viaje, Soledad hablaba para sí misma. Muy bien, Soledad, ese agujero definitivamente es de un martillo o alguna variante así, o quizás sea una arma que no conozco. Pero es muy extraño, no pudo ser un misil ya que no había pólvora o algún residuo por la zona, tampoco habían señales de calor o algo así. Eso descarta mis opciones de que podría ser con que asesinaron a esas personas. Pero algo es seguro, voy a llegar al fondo del asunto donde al fin podré destapar lo que ocurre. Expresó energéticamente la peli verde mientras sonreía y totalmente decidida, decidió ir hacia la comisaría con una nueva síntesis e hipótesis sobre el asunto. La peli verde llegaba al establecimiento, donde al entrar, automáticamente fue a la parte baja de la misma. Para ser más exactos, fue a Forencia. La chica en ese instante se acercó a los médicos diciendo: Muy bien, hice el análisis de la situación. Debo decir que me sorprendió que lo que causara ese destrozo fue un tipo de martillo. Es extraño, pero necesito que investiguen eso, aparte de que por el momento intenten encontrar más pistas, reabro la investigación a más profundidad. Es todo lo que voy a decirles, de resto, me encargaré yo de la administración. Expresó la mujer, yéndose de ahí para luego subir al 6º piso. Al ir a aquel lugar de la enorme central, tomó un número que estaba en la parte por debajo de un escritorio. Ella al verlo dice: Quizá le llame mañana o más tarde, estoy considerando hacerlo, después de todo él suele ser algo agresivo y se toma bastante personal el trabajo. Por lo que quizá esta tarde lo llame, así que tocaría esperar. Además mi turno termina en unos momentos. Dijo la morena, quien veía el reloj con particular interés. Por lo que ella en ese segundo vio como él mismo marcaba que se acababa su horario. Por lo que la chica en ese segundo dijo en un suspiro pesado: Al fin, un respiro de todo. La verdad es que siento que lo mejor para poder sobrellevar mejor el caso es descansar unos momentos. Expresaba la chica de cabello verde, para luego irse de así a la zona de estacionamiento. La mujer estaba moviéndose con algo de precipitación, debido a que se encontraba algo ansiosa. La misma llegó a su auto. Esta en eso, se sube para irse a su casa. Mientras aceleraba el vehículo, miraba fijamente el camino empezando a recordar algo. La chica mientras aceleraba y pasaba por las calles, estaba muy centrada en sus pensamientos. Mismos que parecían ser placenteros, debido a que tenía una sonrisa genuina en sus labios. Ella en ese momento dice: Prometo que cuando te encuentre, compensaré todo, solo dame unos momentos más. Gonzalo. Expresaba la peli verde, quien luego de conducir 50 minutos llegaba a su casa. Se veía como la misma era de 2 pisos. Se veía a leguas que era una persona de recursos, debido a que los materiales de construcción de la casa eran de bastante calidad. La chica peli verde entraba caminando a un ritmo algo lento. Al entrar es recibida por el silencio absoluto, como si no hubiese nadie dentro de la casa.
La misma por dentro se veía bastante ordenada, el lugar estaba en perfectas condiciones, además de que se veía como en el lugar habían fotos de Soledad con otro chico. Pero el mismo no era Gonzalo, este se veía de como unos 22 o 23 años, cabello corto color negro, delgado de cuerpo. Rostro medio perfilado y con vestimentas informales. En las fotos él mismo sonreía junto a Soledad, aparte de que en otras fotos se veía como los dos se daban besos. Entre otras cosas románticas, la peli verde veía esas fotos con particular molestia, debido a que él parecía que estos días, parecía que el chico de la foto era bastante distante con ella. La peli verde en ese instante avanzó más adentro de la casa tumbándose sobre el sofá, miraba el techo con un gesto algo desolado y decía: No es un secreto para mí, que él me está engañando. Creo que lo mejor es que simplemente corte la relación. No irá a ninguna parte. La verdad no sé por qué intento sorprenderme, si al final del día acabé dándome cuenta como a los 2 años el tipo de persona que es. A veces creo que solo lo tengo cerca porque me sirve para recordarme algo a mí misma. Dijo la chica ahora, más recostada y mirando el techo de su casa. En eso ella en un suspiro incómodo dijo, tocando su vientre con algo de molestia: Me pregunto con qué mujer me estará poniendo los cuernos ahora. Ella en ese instante suspiraba de forma más molesta, mirando el techo, y luego de seguir mirando unos momentos más, la chica se quedó dormida en el sofá. Mientras tanto, de vuelta en la bóveda, se podría ver cómo a la misma entraban un grupo de enmascarados. Veían toda la masacre que había ocurrido aquí. De entre todos los enmascarados destacaba el que parecía ser su líder. Él mismo era un hombre de unos 47 años, su estatura era 1,80 m. Sus vestimentas eran de traje y corbata, tenía una máscara de lobo puesta. El hombre en cuestión se agachaba mientras empezaba a investigar la zona. El sujeto estudiaba minuciosamente cada detalle que podía de la escena, tanto las quemaduras eléctricas de la pared, hasta los golpes que habían por todos lados. El hombre estaba escaneando todos los detalles. En eso una enmascarada que se veía por su silueta que era femenina, le puso una mano en el hombro diciendo: Oye Wolf, ¿no crees que esto es muy conveniente? El hombre ahora identificado como Wolf decide responder, mientras aún seguía estudiando la escena. Pues me parece demasiado conveniente. Primero alguien ataca a los leones de forma tremendamente repentina. Ahora somos los siguientes. Esto deja en claro que golpes al azar no son. Por lo visto fueron lo suficientemente fuertes como para acabar con 2 soldados y además hacer mierda a las unidades trajeadas. Así que sea quien sea el que nos esté atacando, sabe lo que hace. Aparte, por lo que estoy analizando, noto que posee un mutante con poderes de tipo rayo bajo sus filas. Eso me hace pensar que están aliados con la mafia de quedarnos. Pero quizás sea una mera coincidencia. Pero ¿sabes lo que me llama más la atención, Faisán? Preguntaba el hombre a la mujer, quien poseía máscara del ave mencionada, y la misma se veía en sus 40 años, además de tener una figura curvilínea perfecta y unos buenos atributos. Además de dejar caer un cabello largo color lila. Esta mujer, al oír la explicación de Wolf, solo estaba viéndole con curiosidad, mientras acercaba su rostro al del mayor. En eso Faisán quería decir algo, pero antes de hacerlo, solo miraba al hombre de máscara de lobo, quien luego volvió a seguir con su diálogo, mirando a la mujer de forma algo serena, notándose en cómo posicionaba su cabeza con su máscara puesta. Que hayan intentado tapar todo esto, destruyendo la bóveda. Esto es claramente aún más extraño. No fue un ataque directo para robarnos o algo así. Creo que esto evidentemente busca generar confusión, algo que está logrando de alguna forma. Ya que debido a cómo fue destruida la bóveda, no puedo llegar a reconocer quién de todas las familias fue, y si quisiera ponerme más conspiranoico, o mejor dicho, si intentara verlo a una escala aún más grande, desconozco quién puede fabricar mutantes así de poderosos, ya que es imposible hacerlo si no cuentas con algún ejemplar de las familias. En pocas palabras, el que esté detrás de todo lo que está pasando en estos momentos, tiene una mente bastante buena y está jugando muy bien sus cartas para poder ejecutar el plan.
Si me lo preguntas a mí, considero que deberíamos ir con los demás mafiosos y organizar una reunión en el edificio central. Ya que de todo esto, me surgen dos conclusiones. La primera es que una mafia sea traidora o la otra, que sea algún tipo de magnate que haya robado o conseguido ejemplares de nosotros. Expresaba Wolf, mientras después de analizar todas las variables, se iba de la bóveda con todos sus allegados. El hombre tenía un gesto de preocupación bastante alto o algo aquí andaba demasiado mal, lo suficiente como para generarle una incomodidad y que sienta una mala vibra venir de todo esto. El hombre solo estaba empuñando sus manos con algo de molestia, por no terminar de comprender el panorama, en ello. Este sujeto se iba a paso algo lento, mientras suspiraba pesado, aún no entendía bien lo que ocurría, pero quería llegar al fondo del asunto. Por lo que el hombre conocido como Wolf, sin decir nada más, se fue del lugar desapareciendo en un parpadeo junto a todos sus camaradas, para irse con sus jefes a dar el informe completo. En un lugar un tanto más remoto de la ciudad, se podría observar una mansión. La misma era enorme, ocuparía un tamaño aproximadamente de 1,5 hectáreas. En aquel lugar se apreciaba un entorno que era bastante inmersivo. Se veía, por la parte exterior, un jardín tremendamente bien cuidado, el cual en tamaño llegaría a los 500 metros. El mismo estaba lleno de estatuas de césped, cortado perfectamente, se apreciaba que todas las figuras impresas ahí eran de dagas, de todos los tamaños y diferentes formas, todos perfectamente moldeados. Entre medio de eso también se apreciaba que todo estaba perfectamente puesto dentro de un laberinto de hierba muy bien posicionado por aquel patio. Aquella enorme construcción se podía ver muy abrumante, por la forma de este lugar, parecía que una persona podría perderse si entraba. Era simplemente un lugar agobiante por su imponente tamaño. Por dentro del patio de aquella gran mansión también abundaban todo tipo de estatuas de mármol finas de gran tamaño, llegando todas a medir más de 1 metro. Las formas de estas eran todas de cuchillas. Uno de los detalles más curiosos de las construcciones de mármol era que tenían bordes exageradamente filosos. El filo era bastante notorio, dejando en claro que además de ser un lugar llamativo, también era peligroso. Además de que alrededor de las construcciones de mármol, estaban unas rosas negras alrededor, todas esas flores estaban reclamando aquellas construcciones blancas con espinas color negro, mostrando que aquella mansión no era cualquier lugar al que entrar. Tampoco ayudaba que por la zona, hubieran todo tipo de perros correteando por el patio. Se apreciaba como aquellos canes, poseían un montón de cuchillas saliéndole de sus espaldas, aparte de que sus colmillos parecían ser un tipo de trampa de oso. Estos perros correteaban por todo el patio de la mansión escaneando y buscando cualquier cosa. Los animales se veían bastante imponentes, logrando apreciarse como estos tenían un tamaño de 1,78 metros. Por otro lado de este establecimiento, yendo más al centro de aquel lugar tan extraño, por el centro del patio se vio que había una fuente de agua con forma de cuchillo. Estaba repleta de agua y en el centro tenía 2 estatuas de mármol. Las mismas eran 2 hombres con estoques, estos se estaban apuñalando las costillas. Por la zona donde se veía salir la hoja, se apreció que estaba saliendo un chorro de agua, dándole un aura más imponente y peligrosa a esta mansión tan extraña. Todo el lugar era iluminado por la luna, dándole un aspecto muy abrumador y misterioso, donde la luz de la misma se reflejaba por cada rincón del patio y aún así, aquellos vestigios de luz dejaban una sombra enorme por detrás, dándole un aura donde se sentía un gran halo de misterio por toda aquella construcción. Simplemente era un lugar enorme que se notaba a leguas tenía mucho que ofrecer. En ese instante también, podía verse que en el centro de toda esa enorme construcción, se encontraba un hombre que estaba en sus 40 años. Poseía una altura a la cual llegaba al 1,92 m, una barba de candado en su cara, el físico que mostraba era bastante robusto, exhibiendo que era una persona bastante fuerte. Acompañado con un cabello color negro, el cual estaba corto, este poseía una forma peinada hacia atrás.
acompañado de ojos color rojo como la sangre, su tono de era blanca como porcelana, los rasgos de su cara eran algo pronunciados y su mirada transmitía experiencia y bastante fuerza. Las vestimentas de aquel hombre eran un traje con corbata formal. Lo más destacable de su traje era que tenía 2 dagas impresas con hilo y estampe alrededor de sus mangas. El hombre miraba hacia el plano nocturno. Era bastante tarde, podría llegar a decirse que era medianoche aquel hombre. En su mano tenía una copa de vino, estaba dudoso, no sabía qué pensar al respecto, era mucha información que procesar en estos momentos. En su experiencia había vivido todo tipo de crisis y visto todo tipo de cosas. De toda la lista de nombres que él tenía en su mente de quién podría ser el responsable de estos sucesos, no se venía ningún nombre a la cabeza. En aquel instante se pudo apreciar a Wolf llegar en un parpadeo. Él mismo al quedar enfrente del mayor, se había inclinado de forma respetuosa, como si estuviera frente a una figura de autoridad la cual tuviera que respetar. El hombre en eso volteó a mirar al contrario de forma fija, viéndose en su rostro un gesto de análisis y a la vez atención total. Como si estuviera dispuesto a oír todo lo que su subordinado tuviera que decirle, el hombre haciendo gala de su experiencia, con su mirada estudiaba cada detalle minúsculo en el cuerpo del enmascarado, leyendo con precisión quirúrgica el lenguaje corporal que él estaba transmitiendo. Entonces el hombre le da un sorbo a su copa de vino de forma tranquila, mientras le dijo en un tono respetuoso además de cordial, al hombre enmascarado: Muy bien, mi fiel lobo, ¿qué has descubierto hasta ahora? Mi señor, me temo informarle que no he podido descubrir nada sobre el responsable. Cubrió demasiado bien sus rastros, además de que dejó la bóveda irreconocible, no soy capaz de detectar alguna firma de las familias. Tampoco puedo leer los patrones de la batalla que hubo. Sea quien sea que nos esté atacando, está logrando su objetivo. Aunque no todo fue en vano, mi padrino. Logré descubrir en parte que la persona que nos está atacando tiene mutantes bajo su mando. Uno es un mutante de rayo. Teorizo que es uno de los Viaqueranos, por la potencia con la que derritió el piso y dejó sus destrozos. Pero no estoy seguro de eso. Aparte de que el segundo mutante fue el que dejó la bóveda totalmente destruida, no tengo ningún referente de quién puede ser. No quiero creer que hay un traidor, ya que es imposible, pero por otro lado es la opción más lógica que tengo. Es todo lo que le puedo informar, mi señor. Las cosas parecen ser parte de un plan de un tercero, no puedo simplemente obviar ese hecho. Lo único de lo que tengo certeza es que esto fue planificado desde hace un tiempo. Sugiero que por favor empecemos con una reunión de las 8 familias cuanto antes. Tenemos que discutir el asunto de quién puede ser el responsable. El mayor estaba viendo al hombre. En eso este le da un sorbo a su vino para mirarle fijamente. Analizaba muy minuciosamente cada detalle que podía, estaba leyendo con cuidado la información del lobo. Luego de oír todo el testimonio, el hombre conocido como padrino le dio un sorbo a su trago de forma tranquila. El hombre caminaba en círculos mirando cuidadosamente al enmascarado. Una vez terminó de hacer su ronda, bebió de nuevo su licor y en eso el hombre se acercó al enmascarado. Se agachó a su altura y le vio a los ojos con una sonrisa cálida. El hombre mantenía su serenidad aparte de que pasaba una de sus manos por la cabeza del lobo. Este al terminar con su acción, le dice en un tono ya más comprensivo y bastante abrasador: Está bien, mi fiel lobo, gracias por tu análisis, puedes retirarte y descansar ya que esta noche has hecho demasiado por la familia. Ve a tus aposentos, yo tomaré el cargo del resto, así que puedes relajarte. El enmascarado se fue en menos de un segundo, desapareciendo totalmente de la vista del contrario. En eso el hombre empezó a caminar por todo el patio. Este veía con particular atención todo el panorama. Observaba la luna de forma analítica, estaba intentando encontrarle sentido a todo lo que ocurría, por lo que el hombre, en ese momento empezaba a maquinar soluciones al asunto. Realmente era mucho que pensar para el momento. No obstante, este avanzó hacia uno de los canes que había frenado junto a la fuente. Al quedar junto al perro, este empezó a acariciarlo. El hombre miraba de forma fija a la luna y estaba algo indeciso sobre qué decir, pero al final este dijo en un tono bastante tranquilo, mostrando que él podía pensar con la cabeza fría, sin importar la situación en la cual se encuentre: Voy a ordenar una reunión de mafias el día de mañana, tenemos que hablar de esto y en el proceso debemos llegar a una solución parcial al problema.
Sinceramente es mucho que pensar en este momento, espero que las cosas no suban más de nivel, no me gustaría que se tenga que montar una crisis violenta. Habló el mayor mientras ahora procedía a caminar por dentro de la mansión, mientras él mismo era seguido por aquellos canes. Este los acariciaba y mostraba una particular preocupación por ellos, dando a entender que a pesar de su apariencia él era un hombre bastante amable que se preocupaba de forma genuina por su familia. El mayor en eso entraba a la mansión, mientras parecía esperar el día siguiente para organizar una reunión de familias. Se veía a la chica reportera despertarse. Se apreciaba que estaba en su departamento. Se notaba a leguas que era uno bastante caro y se veía como la pelirroja se estaba despertando de forma algo precipitada. La razón simple: hoy tenía una reunión con Alejandro Leone, hijo mayor de la familia Leone, y además hoy tenía una exclusiva sobre una entrevista con Soledad, debido a que logró sacar más información del caso. Iba a ser un gran día para la reportera. Ella en eso se levantó y fue a lavarse la cara. La chica terminó de arreglarse en unos momentos, debido a lo interesante que se iba a poner su día. Cuando terminó de arreglarse, pudo verse como un chico de unos 26 años salía de un cuarto y caminaba hacia la pelirroja. Aquel joven tenía una apariencia de chico guapo, facciones finas de cara, ojos azules, estos estaban acompañados de un cabello color negro, aparte que como tercera observación se veía como tenía un cuerpo atlético y un poco delgado. Aquel joven se acercaba a la chica y le daba un abrazo, junto a un beso en la mejilla. La chica en ello corresponde los gestos. Se veía al mismo sonreírle y decirle a la pelirroja: Oye amor, ¿cómo crees que vayan las entrevistas hoy? Pues yo considero que será un gran día, querido. Estoy seguro que podré desenvolverme bien para unos grandes estándares. Lo único que me preocupa es la escala de violencia tan alta que tiene la ciudad, ¿sabes? Tengo una corazonada, me da la incertidumbre y mal presentimiento que todo esto parece ser algo de cierta forma premeditada, según la información que me compartió Soledad. Además de lo que pude cubrir yo por la propia noticia de esa mañana, encontré restos de motocicleta. Lo curioso del asunto es que la motocicleta que vi tenía restos humanos. Llámame loca, pero ese tipo de cosas no me da más libre interpretación. Todo eso me deja leer que eso claramente fue un ataque. Además, ¿por qué solo una motocicleta? ¿Cómo es eso posible? Por cosas así es que aún me da algo de mal presentimiento todo el asunto. Expresaba la chica, quien por el lado del que parecía ser su novio, este procede a abrazarla mientras le besa la frente y dice: Ya amor, sé que todo saldrá bien. Un detalle que no notaba Lucero, es que su novio tenía un gesto de desagrado en sus ojos, como si hubiera descubierto algo. Pero lograba maquillarlo con una sonrisa. En eso este le dice a la chica: Tranquila amor, ve con el chico Daga y que todo salga bien, estoy seguro que todo irá mejor. La pelirroja no dijo nada más y sonriente, terminó de arreglarse para ir a la entrevista respectiva. Por el lado del chico, este iba a por su teléfono y rápidamente marcó un número que tenía en la pantalla el contacto de Mauricio. Al momento de que este contestara se dio esta conversación. Oye amigo, tengo malas noticias. ¿Qué ocurre, Fabián? ¿Acaso tiene que ver con ese anciano? Sí, a la vez no, tiene que ver con que Lucero está sospechando y si sigue así, probablemente descubra la verdad del panorama completo. No sé si pueda mantenerla ignorante del asunto. Yo en lo personal estoy planificando mandarme a cambiar, la verdad es que es evidente que Soledad se acabará dando cuenta, aparte que la relación está muriendo. Como consejo personal, prepara un viaje de larga duración, o tu segunda opción, mantén a esa putirroja con sexo y bendita ignorancia librándote del problema, elige. Cabrón, ¿no entiendes? Estamos jodidamente manchados y el anciano no va a cubrir nuestras cosas todo el tiempo. Por eso una de dos, la mantienes con ignorancia amorosa o te largas. Ten buen día, Fabito. Aquella conversación terminó de forma bastante abrupta, dejando al nombrado Fabián con un gesto de incertidumbre y sin saber cómo proceder. Por lo que el chico avanzó hacia adelante del departamento empezando a fumar un cigarrillo. No dijo nada más. Estaba solo expectante pensando cómo proceder. En eso este sacó de su bolsillo una foto que él mismo tomó. En la misma se veía él con un Gonzalo de 13 años.
En la imagen del retrato se apreció como un Fabián de 16 años le estaba pateando las costillas al joven Gonzalo, mientras no dejaba de reírse. El joven Gonzalo por su lado estaba llorando. El joven Fabián sonreía con malicia al ver la foto y dijo: Si te hubiéramos matado ese día, pedazo de mierda, serías un dolor menos de cabeza. Expresaba frívolamente el muchacho mientras sonreía, maquiavélicamente haciéndose una idea de qué hacer al respecto. Debía mantener la farsa y evitar que las cosas salgan. Por el lado de Lucero, ella llegaba a un café formal. Se veía como Lucero estaba sentada en una silla, esperando a su entrevistado mientras eso pasaba. La pelirroja notaba como todo el lugar estaba algo tenso, se sentía de cierta forma un aura hasta cierto punto muy incierta. Los trabajadores del café solo caminaban de forma algo precipitada, estaba el aire tenso en todo el lugar. Él mismo incrementó de forma algo más continua. La chica en ese momento solo quería que el Leone aparezca. Pasaron aproximadamente unos 15 minutos y ahí por la puerta principal entraba un chico. Aquel muchacho tenía unos 27 años, tenía una complexión física delgada, se veía como la ropa le quedaba algo holgada, era un traje con corbata de color negro azabache con tintes rojos carmín. Su cabello era un rojo sangre muy notorio, además de estar largo en forma de melena de león. Todo eso combinado con ojos negros como la noche misma. Eran bastante oscuros. Aquel muchacho se sentaba enfrente de Lucero, viéndole fijamente con un gesto cordial y a la vez serio. El semblante que transmitía era de alguien quien no repetía las cosas. Muy bien, señorita Lucero, ¿qué es lo que busca sacarme en esta entrevista? Quiero que lo diga de una vez para saber qué contestar. Claro, entiendo que sea un hombre ocupado. Primero que todo, quisiera hacer un pequeño documental sobre la historia de los leones en esta zona, para ya saber hacer más visible la pérdida. Aparte me gustaría saber un poco más sobre los funcionarios en concreto que se perdieron esa noche, para ser más exactos el encargado de la central. Vito Leone V, según tengo entendido, era un miembro bastante querido por la comunidad donde estaba aquella central. Entonces planeo cubrir la noticia completa, para cerrarlo todo con broche de oro. Está bien, si es lo que realmente quieres saber, entonces no tengo ningún problema en lo absoluto. Pues empecemos. Primero con la historia de los Leone. Pues mi familia llegó a este continente en el año 1500, durante el período prehispánico. Provenimos de Italia y vinimos a desembarcar en este país por cuestiones de índole político. Instalamos negocios de estanco. Mi familia de ese entonces vivía de juegos de azar. Así durante todo el período prehispánico e hispánico, hasta el año 1829 a 1830, donde empezó la guerra de conservadores y liberales en este país. Entonces mi familia optó por apoyar a los liberales, debido a que Diego Portales, dueño del estanco más grande de la época, intentó pasarse de listos con nosotros. Así que por intereses propios acabamos prestando fuerzas a los liberales. Después de haberlo hecho, dimos luz verde a nuestros socios de venir a instalarse a este país, logrando así armar equilibrio político en aquella era tan violenta. Desde entonces nosotros hemos estado de cierta forma en coordinación con las fuerzas estatales desde ese siglo hasta este, velando por el desarrollo y demás cosas que pueda tener el país en sí. Nosotros luego ascendimos de simples negociantes de estanco a gente que se volvió liberal y contribuyó a la victoria de los liberales en esa guerra. En eso nosotros hicimos posibles varios cambios dentro del territorio, así como también sustentar la crisis durante la época del salitre, proporcionando salitre de forma continua. Y así avanzamos, pasando de una simple empresa que se manejaba en los estancos, hasta evolucionar a una empresa que tiene en su poder, en centrales eléctricas por toda la zona, suministrando energía a las personas de este gran lugar. Siendo nuestra energía, una muy sustentable y renovable, todo un gran acierto en el mercado energético. Todo iba bien para nuestro negocio familiar hasta aquel incidente donde mataron a nuestros funcionarios y a Don Vito. El desgraciado que hizo eso, no solo nos hizo perder vidas importantes de nuestros funcionarios, sino también que quitó padres, hermanos y grandes hombres de sus familias. Algo que es totalmente imperdonable. El que lo haya hecho debe pagar con sangre, deben encontrarlo cuanto antes. El que lo haya hecho debe. Tranquilícese, señor Leone, entendemos que su pérdida fue importante, pero adelante, prosiga.
Vito, el hombre que perdimos fue un leone que es primo de mi padre, mi tío, es un pariente muy lejano de los leone, quien prestó sus servicios al nombre de este gran país así como a su familia, un hombre correcto y amable. ¿Quién? Lucero en ello le pone la mano en el hombro y le dice: No se preocupe, señor Leone, tenga en cuenta que tiene mi apoyo para todo lo que usted quiera dar del caso. Con los apuntes y entrevista ya tengo casi toda mi nota para concluir el incidente de la planta eléctrica. Aparte de un detalle más, gracias por su colaboración. expresó Lucero, mientras sonriente le acarició más el hombro. El león en eso le sonreía de forma genuina, haciendo que Lucero mantenga su gesto cordial. La chica además podía notar cómo el hombre tenía la palabra venganza escrita en su mirada. Por lo que ella, sin mediar mayor palabra más, se levantó del asiento con todas sus notas sobre el asunto y le dijo al chico: Quiero una segunda entrevista con usted otro día, me encantaría saber más de su familia en general. Ya sabe, saber más de lo que te dicen las enciclopedias. Luego de decirlo, la chica se fue del café. Por otro lado, el león sonreía y veía a la chica con simpatía. Pero por otro lado dijo: Pequeña reportera, suerte en lo que buscas, el panorama completo está lejos de revelarse. En eso el chico se levanta y se va del café, quitando esa aura tensa, empezando su caminata por las calles de Santiago. Aquel chico caminaba a paso lento por la jungla de concreto. Toda el aura que él transmitía era de incertidumbre, estaba confundido, además de muy furioso. Todos sus subordinados acaban de morir. Él pensaba en las familias que habían perdido, tanto esposos, como novios, como hermanos, como amigos. El que lo haya hecho debía ser encontrado por los leones y puesto a parir sangre. Aquel joven caminaba con ese pensamiento tenaz por la calle. Llegaba a empuñar las manos con odio puro. Todas las personas del área se alejaban de él por el miedo que les generaba. Este solo se perdía a sí mismo por la calle a mediodía de Santiago. Aquel león se detiene en seco en una plaza viendo todo lo que le rodea. En ese instante él dice: Prometo en el nombre de los leones que protegeré esta paz, mi paz. Juró el chico, quien volvió así a la cuadra del café, ahora con una mirada sedienta de justicia. Él en eso, mientras caminaba, estaba concentrado en su objetivo. Por lo que al llegar a la cuadra del café, miró al frente donde había una limusina con el escudo de su familia. Él, sin mediar palabra, se subió al vehículo. En esos instantes le llegó un mensaje a su celular. Al leerlo marcaba que era una reunión. El chico dijo en ese instante: Ya iba siendo hora, tenemos que indagar más sobre el asunto y encontrar a la rata o a las ratas que hayan hecho esto. Una vez más mostraba su determinación. Un lugar más apartado de la ciudad, podría verse al anciano caminando en círculos. Aquel hombre estaba sentado en el tejado de un edificio, viendo a la ciudad desde abajo como si quisiera algo de ella. Veía todo desde arriba como si se sintiera un ser superior, los quería estudiar a fondo. Estaba analizando todo como si la ciudad fuera suya. El hombre en ese momento se sentó en su silla mientras veía un tablero de ajedrez que había puesto a su lado. Se veían múltiples piezas repartidas por todo el tablero, de las cuales se veía destacar un caballo y una torre. El viejo en aquel instante, mientras se ríe, dice: Cada pieza tiene su función, todo debe ir de acuerdo al plan. Dado el caso, la verdad es que debo sacar algunas piezas para que esto pueda funcionar. Aunque la verdad no los consideraría piezas, y el único agradecimiento que les tengo es mi torre, por lo que quitarlos del juego no es algo que me carcoma mucho. Después de todo, solo fue un favor, ahora queda planificar cómo evitar que los relacionen conmigo. Creo que no será tan difícil de llevar a cabo. ¿Tú qué dices, Alfil?, expresó el anciano mientras volteaba la cabeza hacia otro lado, misma dirección por la cual salía el encapuchado con su maletín. Aquel encapuchado se quedaba viendo al contrario para luego sentarse a su lado, mientras dejaba su maletín en el piso, pero se veía que no lo soltaba del todo. En eso el conocido como Alfil le dijo al anciano: Entonces, jefe, ¿qué es lo que planea? Su estilo de juego no me convence demasiado. Mandar una torre con un caballo de 10ª generación a una bóveda de poca monta, eso está claro que es para llamar la atención, pero no entiendo por qué jugar de forma tan arriesgada con un tablero nuevo. ¿Por qué no haber mandado al tablero de 1ª generación o al tablero de 2ª? Todo habría sido más rápido de esa manera. La cosa estaba dada si lo hacía, jefe.
Después de todo habría bastado con mandar a otros de generaciones anteriores, no comprendo por qué mandó a esos dos, que ni siquiera pudieron cumplir del todo la operación y tuve que yo cambiarle sus pañales. Simplemente no entiendo por qué hacer eso. ¿A qué está jugando? El mayor tranquilamente le dice: Estoy jugando a un ajedrez arriesgado, verás. Mandé a la torre y al caballo de ese tablero para mantenerlos ocupados. No soy estúpido, sé que la torre planea algo y en cuanto tenga la oportunidad saldrá de esta llevándose al niño con él, por lo que necesito mantenerlo ocupado de forma constante. Luego en lo que lo hago, tengo pensado sacrificar al niño frente a sus ojos en una misión tan suicida, que sea una de esas donde él no pueda protegerlo. Luego de allí lograr romperlo más y todo eso es para tenerlo agarrado y totalmente controlado. Después de todo él tiene algo que las demás piezas no tienen. Ha sido el sujeto que se ha adaptado más al compuesto X, logrando llevar más del 50% en su organismo, por lo que matarlo sería un desperdicio para todos. Así aprovecho al máximo mis piezas y a la vez mato dos pájaros de un tiro. Además de momento los voy a dejar descansar a los dos, ya que volverlos a usar en este lapso de tiempo es muy sospechoso. Esta semana usaré a los tableros de segunda y tercera generación, mis movidas tienen que empezar de forma más paulatina, quizá mañana o pasado los mande a hacer cosas más pequeñas. Eso es todo. Aparte al usar las piezas pequeñas genero más incertidumbre, sobre quién es el que tiene mutantes en su poder, y como las familias no saben de esto, ellos van a organizar una reunión y luego harán procesos de captura y búsqueda, es ahí donde usaré tanto a la torre como al caballo para operaciones más pequeñas. Además de jugar con la policía usando a mis demás piezas. Todo debe estar posicionado de la forma correcta y bien hecha para evitar todo tipo de percances. De momento lo que haré será usar a mi peón de quinta generación para que cambie unos cuantos registros, y cuando llegue el momento, hacer que ya sabes, Fabián y Mauricio pierdan el juego. El enmascarado estaba sorprendido, pero no dijo nada. Después de todo, así era su jefe. Luego en ese momento el anciano le dijo al hombre de maletín: Ahora necesito que te encargues de unos cabos sueltos, digamos que en el bar Serena, hay unos pandilleros de poca monta que podrían ser perjudiciales para nuestros negocios. Verás, los pequeños cretinos intentaron venderle droga al caballo de Simo, y como sabrás él se defendió. El problema de todo esto es que como ese niño quedó demasiado expuesto y lo grabaron. Necesito que destruyas todo rastro de eso, ya que tal parece que planean subirlo a internet, así que te sugiero finalizar con esos gamberros de mierda. Están por el bar Serena con la 54. No lo olvides, de resto el trabajo queda pendiente para ti, como sé que eres de los que les gusta jugar con la presa, hazlos mierda. Deja algo todavía más sanguinario de lo que hizo la torre, necesito a la policía metida en esto lo que más se pueda, mientras haces esa masacre yo haré mi otra movida, así que ya tengo el trabajo para ti. Diviértete al fin, aquí empieza mi jugada contigo. Como te había dicho antes, usaría mis piezas con la policía en esta jugada. Tú cumples con tu parte, yo cumpliré con la mía, ahora puedes irte al fin, recuerda poner cuidado de no quedar lo suficientemente expuesto. Nos veremos más tarde. Se pudo ver al anciano levantarse de la silla y mirar fijamente el páramo urbano. El hombre estaba con una sonrisa en su rostro, todo debía ir de acuerdo a su plan. Para sorpresa de todos, la silla donde se sentó el enmascarado conocido como Alfil, tenía la pieza grabada en una parte del mueble. Aquel anciano se iba con su dedo pulgar levantado. Por el lado de Alfil, el enmascarado se levantaba y decía entre aplausos glorificando el actuar del anciano: Maldita sea, cada vez que hablo con este sujeto aprendo cosas nuevas de su personalidad. Ja, eso explica muchas cosas, sabía que las cosas serían interesantes si lo seguía, como bien dice el dicho, más sabe un diablo viejo que por diablo. Ja, algún día debo ser así. Muy bien, me toca dar mi rol, si es así no puedo decepcionar a mi maestro, ja, ja. Maldita sea, este hombre me llena de orgullo, aunque debo decir que discrepo con él en algo. Yo no quiero la ciudad o poder, sinceramente solo quiero caos y este sujeto me está dando lo que vine a buscar. Maldito y hermoso caos, joder, es simplemente sorprendente. Bueno, espero que disfrutes los fuegos artificiales, viejo. Por la zona indicada, podría verse al enmascarado caminar por la calle. Era algo tarde. Era ya un poco de noche, el sol se hallaba en el crepúsculo.
En ese instante se podía ver al enmascarado caminar por la calle a paso lento, tenía su maletín en la mano y estaba caminando a paso lento por la calle. Él mismo mantenía una aura bastante tranquila, estaba estudiando la zona con particular cuidado, al parecer no quería ser visto por demasiadas personas por lo que el enmascarado caminaba hacia una parte trasera de la calle, la misma estaba más apartada. En ese instante, el chico abrió su maletín y de este salieron varias piezas. Todas ellas empezaban a formar cuerpos, se oían los sonidos de piezas armándose a un volumen relativamente discreto. Mientras se armaban, el enmascarado parecía un artista creando su obra de arte, el chico formaba con los hilos que salían del maletín un tipo de piezas que se iban uniendo unas con las otras. Aquellos engranajes y partes de madera empezaban a formar cuerpos, los mismos no dejaban de adherirse unos con otros, creando así unas 3 marionetas. Una de ellas era una marioneta de niño, la otra era de anciano y la última era de chica joven. Aquellas marionetas tenían una mirada muerta, en ese instante el enmascarado expresaba con un tono maquiavélico y bastante sádico. Podemos empezar la diversión, aunque antes de eso tendría que... Aquel hombre formó una 4ª marioneta, la misma era una réplica de él. En eso, el enmascarado se ganó dentro de la réplica como si fuese una armadura. En aquel instante el maletín reapareció por dentro de la réplica. Por otro lado, se veía a estas 3 marionetas caminar hacia la esquina indicada por el anciano. Por el lado de la réplica, esta se iba caminando por otro lado. En esos momentos por el lado de las marionetas, ellas caminaban normalmente por las calles, estas tenían una mirada muy muerta, la cual se iba llenando con un brillo artificial conforme iban aumentando el ritmo de sus pasos. Aquellos objetos ya se movían a pasos más naturales, los mismos iban llegando a la zona de los pandilleros. Ellos por su lado se encontraban caminando por esa avenida ya que estaban listos para ir a su fiesta de turno, esta era su conversación. Maldita sea guachos, hoy en la mañana me estaba tirando una Shendy toda tetona, no se imaginan cómo la gocé. Yo por mi lado, me tiré a una Yajaira, tenía un culazo de esos de aquellos, maldita sea, subía y bajaba el culo como toda una profesional. Joder, ya quisiera yo volver ahí para montarme un cuarteto con 4 góticas tatuadas y con sus nalgas llenas de mi leche, maldita sea, pero bueno. Quedamos de reunirnos con el Jonathan y el Baja. Obvio, hermano, así son las cosas, la verdad es que deberíamos volver a ese club. Hablaban los demás, mientras se apreciaba como todos ellos parecían reírse y pasarla bastante bien. Toda la comunicación se cortó cuando uno de ellos dijo: Por cierto, ¿saben algo fumado y todo cagado? Fue cuando la semana pasada intentamos venderle droga a un mocoso. El pedazo de cagada nos mandó al chorizo y luego sacó rayos de su cuerpo, los usó para atacarnos. No estaba drogado cuando eso pasó. Fue una mierda toda volada, maldita sea. Todo el resto al oír eso se empezaron a burlar de él que había hecho esa observación, hasta que de pronto pudieron ver cómo hacia ellos venían 3 individuos. Un anciano y 2 niños. Los malandros al observarlos se empezaron a reír. Uno de ellos dijo de forma tranquila: Miren, ya llegó alguien a quien navajear. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Navajeamos a esa familia de tontos? Los demás se pusieron totalmente de acuerdo, todos ellos avanzaban de forma bastante confiada. Uno de ellos sacaba su navaja. Entonces el que la había sacado procedió a acercarse al anciano. Uno de los malandros en ese instante sacaba su navaja listo para asaltar a ese anciano. Entonces este dijo: Entrega las cosas, vejete, tráete con todo, ya vas a ver lo que ocurre si no lo haces, maricón. Algo que causó una respuesta nula en ellos. El delincuente en eso empezó a reírse y le dijo al anciano: ¿Estás sordo o qué mierda? Vamos, responde, mierda, responde. El anciano no respondía, luego en eso pudo verse como el niño avanzó por delante del viejo. El malandro podía notar cómo parecían casi estarlo ignorando. Por lo que indignado sacó una pistola y le apuntó al niño. Por otro lado se vio como los demás delincuentes rodeaban a los otros 2 y los miraban de forma fija. En ese instante el yonki volvió a hablar diciendo: Oh, ¿me estás ignorando? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes qué pasa si me ignoras? Será mejor que me des todo o juro que te voy a...
¿Qué mierdas acaba de pasar? Ese mocoso se tragó a Kevin. Dijo uno de ellos al notar cómo su amigo había sido totalmente tragado por el niño, quien se apreció como de su estómago había sacado un tipo de pinzas filosas con las cuales atrajo a ese sujeto, dejándolo en sus interiores. Lo más increíble y horrendo fue como él mismo se estaba tragando y haciendo carne molida a ese pandillero. El resto de ellos, ni cortos ni perezosos, empezaron a correr como los cobardes que eran. La marioneta de anciano abrió su cuerpo mostrando que dentro de ella habían armas. En lo que todos ellos intentaron correr, aquella marioneta empezó a abrir fuego a toda potencia, fusilando a todo aquel que quería escapar de esa avenida. Sonaban los disparos demasiado fuertes por la zona. Era una gran cantidad abundante de tiros. Se oía resonar todo por el lugar. Los habitantes y todas las personas del área no se atrevían ni siquiera a mirar mientras sonaba toda aquella sangrienta masacre. Los disparos no acabaron de cesar. Tras ese brutal fusilamiento se vio como todos ellos cayeron brutalmente agujereados al suelo. Fue ahí donde la marioneta de niña fue hacia adelante y abrió su boca. Esta empezó a arrastrarse por el suelo como una araña y empezó a comerse los cuerpos de los maleantes. Se veía como su mandíbula estaba moliendo todos los cuerpos, no dejando absolutamente nada, solo restos de carne. Los sonidos del metal chirreando era como escuchar una trampa de oso masticar su alimento. Era todo demasiado grotesco y desagradable de oír, era un espectáculo macabro que absolutamente ningún ciudadano se atrevería a ver. Tal era el miedo de todos en el área que nadie se atrevía a ver, luego de que aquella marioneta terminó de devorar a esos malandros. Se vio como la misma abrió su cuerpo y empezó a escupir sus restos dejando un montón de carne molida por toda el área. Fue justo ahí donde todas las marionetas en ese instante se desarmaron y desaparecieron sin dejar rastro alguno. Por el lado del alfil, este estaba mirando todo desde un edificio cercano. Había desvanecido todas las marionetas y luego había salido de su réplica. Luego se vio como la misma se metió dentro del maletín y este dijo con un gesto desinteresado: Ha sido la masacre más aburrida que jamás he experimentado, realmente no sentí adrenalina, no sentí pasión. Esto no es la chispa que busco, qué decepcionante. Por eso un hombre dijo una vez, que los halcones no cazan moscas. Sinceramente, prefiero hacer caos a gran escala, esto tan pequeño no me gusta para nada. Joder, la próxima vez espero un reto más grande. Lo bueno es que con esto, podré mantener ocupada a la policía, por lo que considero que mi rol de pieza está hecho. Será mejor que vuelva con el jefe para consultar el siguiente movimiento. Por el lado de Gonzalo, se veía al chico de cabellos rubios. Los dos estaban en la casa del joven. El pelinegro veía al rubio con una sonrisa fraternal. En ese momento el rubio devolvía la mirada al pelinegro. En aquel instante Gonzalo le preguntaba al chico rubio: Dime, David, ¿cómo te va en la escuela? ¿Te han intentado hacer algo? En lo absoluto, jefe, nadie me ha hecho nada, no aún, y pues de momento no me ha ido mal. En la escuela en la cual voy por fachada, la verdad es que siento que me ha ido de maravilla, solo tengo la incertidumbre de si un día la paz que generé en la escuela valdrá para algo. Ya sabes, cuando el viejo lleve a cabo ese plan que tiene. Estoy seguro que probablemente cuando eso pase, tú y yo estaremos todavía más enterrados, por eso tengo un plan, David. No planeo dejar que ese viejo de mierda mande todo al garete. ¿Y qué planeas, jefe? Sabes que probablemente no se vas a dar así de fácil. ¿Es eso lo que tengo que pensar, David? De momento no quiero que te quedes fuera de mi vista. Mañana no iré a trabajar, le diré a mi jefe que no puedo ir por razones médicas. Ahora quiero descansar y ver cómo estás. Expresó el joven pelinegro, mirando cómo el cuerpo del rubio empezaba a contraerse de forma algo brusca, además de verse cómo salía del cuerpo de David rayos eléctricos de forma involuntaria. En eso el joven David le dice a Gonzalo: ¿Sabes lo que me sorprende, jefe? Es que tú eres el único que cuando llega a su límite, no presenta semejantes cambios en el cuerpo. A casi todos los mutantes del anciano les pasa. También noté eso, pero la verdad ahora me importas más tú, así que ven aquí, tengo que revisarte la intravenosa y estabilizar tu cuerpo.
Menos mal tengo de las jeringas que me dieron para la estabilización. Expresó Gonzalo, mientras iba por unas jeringas de color verde y procedía a inyectarle una a David. Al hacerlo se veía como el cuerpo del rubio iba sacando menos chispas y aquellas venas azules se iban ocultando. Lentamente David se estaba estabilizando, en esos instantes se veía al rubio jadear de cansancio, además de que este le decía a Gonzalo: Por cierto, jefe, le tengo algunas noticias importantes que darle. ¿Y cuáles son, David? Espero que no sean algunas de tus bromas tuyas. Bueno, jefe, verá, me gustaría confesarle que yo fui el que usó las escopetas de la armería del anciano y las usé para matar moscas en su cuarto de invitados, jefe. No. Aparte que yo fui el que calibró tu despertador para que cada vez que suene te mande una descarga eléctrica. Sí serás. Por último, la semana pasada yo cuando traje a mi perro a jugar aquí, por accidente lo dejé ir al baño en tus plantas. Pero no hay problema con eso, ¿cierto, jefe? Para nada, David, para nada. No hay mucho problema por eso. Solo un muy gran problema, pequeño y maldito demonio. Expresó el pelinegro, quien por su parte aprovechó que David estaba débil para ir así a su cocina y tomar un aceite omega 3 que tenía. En eso el pelinegro se acercaba al rubio. Antes de que el rubio pudiera hablar, Gonzalo le metió la cucharada de aceite en toda la boca, haciendo que lo trague de golpe. David por su parte se tragó todo eso con un gesto asqueado. Casi se vomitó, pero cuando quería hacerlo Gonzalo le dio otra cucharada de ese aceite. Así David fue sometido por el mayor por unos 20 minutos. Cuando terminaron el rubio le decía a Gonzalo: Jefe, usted es muy cruel. No vuelva a hacerme eso. Esa cosa sabe horrible, casi vomito todo mi desayuno del día anterior, realmente no quiero volver a sentir eso. Es putamente horrible, se lo ruego. Silencio, niño, la próxima vez no abuses de mi hospitalidad. Expresaba el chico de cabello negro, además de que le acarició la cabeza a David. El rubio por su lado miraba a Gonzalo con una sonrisa, los dos en ese instante suspiraban. En eso Gonzalo acotó al joven de cabellos rubios: Estuviste con un desempeño bastante excepcional, pero te falta mucha experiencia y práctica. Considero que necesitas más entrenamiento, así que cuando me asegure de que estés en mejores condiciones voy a entrenarte. El rubio solo se reía de las palabras de Gonzalo, la verdad es que él ya sabía que su amigo era así, por lo que atinó a sentir. Por otro lado, Gonzalo se quedó conversando todo ese lapso con David, hasta que este se quedó dormido. El pelinegro lo tomó en brazos y se lo llevó al cuarto de invitados. Ahí el pelinegro se fue a dormir a su cuarto. Este sentía que debía proteger a ese niño, lo único que le daba un miedo real era no poder sacarlo de ahí a tiempo. En ese momento el joven se fue a acostar a su cama y se quedó a dormir. A la mañana siguiente podría verse al chico pelinegro. Junto a su amigo rubio, los dos estaban sentados en la parte baja de la casa de Gonzalo. Se podía apreciar un nuevo rincón de la casa de Gonzalo. Dicho lugar era un tipo de sótano, el cual poseía un espacio bastante considerable. Se podría apreciar que la infraestructura era simplemente bastante llamativa, era un tipo de sala de entrenamiento. Ahí estaría el chico de cabello negro enfrente de su amigo rubio. El chico de cabellos amarillos se encontraba en un mejor estado comparado al día anterior. Es como si solo hubiera sanado en un día. Se observaba al par de manera bastante calmados, debido a que ahora estaba en un entorno un poco más controlado que la última vez, así que entrenar les salía bastante más sencillo. Y aparte Gonzalo, en ese momento avanzó hacia adelante y le dijo al chico viéndole directo a los ojos: Muy bien, niño, comenzaremos tu primer entrenamiento oficial. Por mi parte te voy a decir que pongas bastante cuidado con tus acciones, debido a que cualquier cosa que hagas en el campo de batalla podría ser de tu fin. Tienes que estar con esa mentalidad, así que procedo a comenzar el entrenamiento. No obstante, hay algo que quiero dejarte en claro, y eso es que tienes estrictamente prohibido utilizar tus poderes, debido a que depender de ellos es algo bastante peligroso. En el campo de batalla jamás olvides que este es un entorno tremendamente traicionero. Por lo mismo, no puedes estar dependiendo de tus poderes todo el tiempo, pensando en que te darán una victoria. En algún momento exacto en el cual tú ya no podrás depender de ellos, debido a que el enemigo habrá triplicado su fuerza o sabrá tus debilidades. Solamente te quedará vencerlo con ingenio, así que por ese patrón de acontecimientos
Tienes estrictamente prohibido utilizar tus poderes en cualquier sesión del entrenamiento que vaya a ocurrir. Dicho esto, podemos comenzar. Expresó aquel chico de cabello negro mientras le lanzaba al joven de cabellos rubios un par de cuchillos. Estos eran de una hoja de unos 35 centímetros. Eran pertenecientes al modelo Cold Steel Espada. El muchacho estaba viendo a su contrario de manera fija. En eso, Gonzalo le hace una seña con la mano para que vaya a atacarlo. El joven, sin dudar más, decide abalanzarse en contra del pelinegro, corriendo con toda la velocidad que tenía. La forma de correr del chico era la de una persona bastante ágil, se movía con una tenacidad bastante elevada. Era muy difícil llevarle el ritmo. En ese momento rompe las distancias con el pelinegro y empezó a darle una ráfaga de cortes curvos bastante sincronizada, pero aquel pelinegro esquivaba cada uno de esos cortes con relativa facilidad. Le seguía el patrón y ritmo a los ataques de su contrincante. En ese momento, Gonzalo, mientras esquivaba, empezaba a sincronizar sus pasos con giros evasivos, haciendo un triángulo de evasión perfecto. No dejaba de moverse alrededor de cada uno de los ataques que le estaba dando su amigo David. En ese instante, Gonzalo rápidamente interceptó los ataques de David con un simple golpe de palma en todo el pecho, con una fuerza tan abismal que hace que el joven salga disparado hacia atrás. En ese momento, Gonzalo ágilmente se movió hacia adelante en un salto y le mandó un segundo golpe de palma en el estómago. Fue tal la fuerza de ese ataque que hizo que David quedara flotando en el aire. Y por último, Gonzalo salta hacia atrás, haciendo que su amigo David caiga en el suelo de manera estrepitosa. Al momento en el cual David cae, Gonzalo se acercó para tomarle de la mano, de manera amable, y le dice de una forma serena: Eres un libro abierto, simplemente eres bastante predecible, hiciste cosas bastante básicas, si te enfrentarás a un enemigo más experimentado y no a un novato, te garantizo que esta es la hora en la cual estás muerto. Te voy a enseñar cómo evitar ese problema. Ahora intenta seguir un poco el ritmo. En ese momento Gonzalo tomó unos cuchillos como los que tenía David. En eso Gonzalo le dijo al chico de una forma calmada y tranquila, la cual transmitía experiencia, mostrando que a pesar de tener un gran poder, el joven sabía balancear bien sus habilidades. Si quieres resultar un peleador relativamente impredecible o por lo menos difícil de leer, te aconsejo dar combinaciones de cortes un poco menos organizados o al menos con mejores coreografías, expresó el de cabello negro, mientras el rubio asentía con la cabeza. En eso se vio como el pelinegro le hace una seña para que le siga. En eso este empezó a correr. El rubio estaba detrás de Gonzalo. Este empezó con una combinación lenta de cortes curvos muy exactos, los cuales David seguía con dificultad. Gonzalo por su lado, daba una cantidad un poco más alta de cortes aumentando la velocidad. Por el lado de David le costaba un montón seguirle el ritmo al pelinegro. David estaba logrando levemente acercarse al ritmo que mantenía Gonzalo. Fue tan así que el rubio casi se cae, además de que le costaba dominar los ataques. Justo antes de que él cayera al suelo, Gonzalo hace un giro sin perder su sprinteo, y en ese momento, este lo recoge con un brazo. En eso el pelinegro hace un ademán para que vuelva a intentarlo. David, de forma muy complicada para él, logró levantarse del suelo y en ese instante, logró seguirle parcialmente el ritmo a Gonzalo. Al cabo de unos minutos se vio a David siguiéndole el ritmo a Gonzalo. En ese momento se apreciaba como el muchacho rubio estaba logrando bastante bien igualar el sprinteo que estaba haciendo Gonzalo. El joven estaba consiguiendo articular bastante bien su juego de piernas, mientras no dejaba de correr. Aquel muchacho seguía moviéndose con una intensidad increíble. En ese momento, empezó con su ráfaga de ataques. Sincronizaba sus tajos con los de Gonzalo, logrando hacer cortes de derecha a izquierda de manera bastante hábil. Los cortes del rubio iban de dirección curveada, logrando hacer más de 50 ataques en menos de 30 segundos. Aquel joven estaba logrando hacer muchos tajos. Luego intercaló eso con un giro muy bien ejecutado. En ese momento, el rubio al dar ese giro hace un ataque ascendente. Todo eso fue visto por Gonzalo, quien frenó observando todo. Entonces él procede a decirle al rubio: Muy bien, empecemos con el sparring. Tienes que aprender a usar tus armas contra un oponente y no solo contra el aire. Ven así a mí y usa lo que te enseñé. En ese momento, el rubio empezaba a exhalar aire.
Sabía perfectamente que algo se iba a venir, era algo muy grande. La regla era simple, no poderes, así que ahora estaría realmente el límite de su habilidad. En aquel instante Gonzalo simplemente le veía de forma fija, no era necesaria ninguna palabra entre los dos. En aquel momento, el chico de pelo negro rápidamente se abalanzó en contra del rubio con una velocidad bastante alta. En aquel momento, rompen distancia. El pelinegro empezó a mandarle una ráfaga de tajos en diagonal bastante rápido, lograba alinear sus ataques en forma de X. David, por su lado, difícilmente logró esquivar todo eso usando los pasos que le enseñó Gonzalo. Era una ejecución de pasos evasivos de forma muy coreografiada. Logrando verse como el chico creaba un esquive casi perfecto, el joven estaba moviéndose entre todos los ataques de Gonzalo. Durante unos segundos logró girar sus cuchillos y velozmente interceptó los cortes del pelinegro, generando chispas. Entre los dos en este momento, Gonzalo salta hacia atrás debido a que David logró colocar más fuerza en ese momento. El rubio corre hacia él y empezó a encajarle una ráfaga bastante abismal de tajos, viéndose cómo alineaban tanto ataques diagonales y curvos al mismo tiempo, dando una cantidad de más de 120 cortes en menos de unos 40 segundos. Alineaba muy sincronizadamente cada uno de sus ataques. Gonzalo, en ese momento estaba logrando evadir todos los tajos de David, para luego interceptarlos con muy rápidos cortes en sentido contrario. Se veía como casi sacaban chispas, debido al intercambio tan frenético que tenían. Gonzalo demostraba una gran habilidad desviando cada uno de los ataques de David usando tajos en sentido contrario. Estaba interceptando todos los ataques del rubio, con una habilidad impresionante. Hace un tajo descendente desviando los cuchillos de David, avanzando hacia adelante y dándole un placaje muy bien encajado en el pecho al rubio. Cayó al suelo de forma muy eficaz y en lo que iba a levantarse, Gonzalo le hace una patada de gancho muy tenaz, deteniéndose justo antes del impacto. Gonzalo en eso observó fijamente al joven de cabello rubio y le dijo: ¿Es a esto con lo que me refiero a que no puedes confiarte solo de tus poderes? Si hubiera tenido activo mi compuesto, probablemente te habría arrancado la cabeza, levántate y hazlo mejor. El rubio se levanta de un salto y velozmente corre otra vez hacia Gonzalo, esta vez lanzando una ráfaga de ataques más rápida. Pero Gonzalo leyó, a través de su patrón, veía cómo se repetían los tajos en forma de X, así que comenzó a correr entre medio de los ataques de David. Con mucha facilidad, lograba moverse entre los cortes del rubio, logrando rodearlo en una carrera muy ágil, luego lo sincronizó con un corte en descendente, haciendo que David retroceda y lo esquive por poco. Fue ahí donde el pelinegro avanzó en un salto en 180 y rápidamente desarmó al rubio de un tajo curvo, tirando sus cuchillos hacia el suelo. Justo ahí Gonzalo aterrizó de un giro y frenó de forma seca, dejándole el cuchillo cerca del cuello al rubio. En eso retrocede de un salto y le hace una seña de que recoja las armas. El rubio accede al momento de recogerlas. Fue así al pelinegro arremetiendo con todo lo que tenía, dando una frenética descarga de cortes en todas las direcciones que podía. Pero Gonzalo avanzó hacia él en una carrera bastante ágil y para sorpresa del rubio empezó a esquivar cada uno de sus ataques, dando saltos constantes en 360 grados. Gonzalo estaba haciendo un show de acrobacias constantes. Verle moverse entre los ataques incesantes de David era increíble. En eso Gonzalo sincronizó sus saltos para moverse con aún más agilidad. Rompió distancias de una forma increíble y en eso le da un fuerte corte ascendente que tiró los cuchillos de David lejos. Luego hace un giro y lo combina con una tacleada que tiró al rubio al suelo. En ese momento Gonzalo se le queda viendo y dice: descanso. Creo que tenemos un poco más de trabajo que hacer contigo. El rubio estaba lejos de querer hacerle caso, por lo que él se levantó de golpe y deslizándose por el suelo, tomó sus cuchillos y en ese momento empezó a dar una ráfaga muy frenética de cortes, dando todo lo que tenía. Tal era la habilidad de aquel joven, que hasta el propio Gonzalo le costaba seguirle el ritmo. Tuvo que hacer una evasión rápida en 8 direcciones diferentes.
En lo que lo hace, Gonzalo intentó ver un quiebre en su guardia, pero no esperó a que David sincronice sus cortes con una patada curva. El pelinegro bloqueó el ataque de forma automática, y en eso tiró a David en contra de una pared tomándolo con su pierna. Luego de aquel lanzamiento, Gonzalo corrió hacia David y en eso da un salto muy fuerte hacia el rubio, quien al ver lo que hace su mentor, le tiró los cuchillos como táctica. Pero él no esperó que Gonzalo de forma bastante sencilla, intercepte sus cuchillos y los desvíe. Luego, para hacer todo más impresionante, se vio a Gonzalo tirar los cuchillos hacia David. El rubio por su lado intentaba ver por dónde iban a llegar, no obstante las armas era una distracción, ya que el pelinegro rápidamente llegó con David de una forma casi imperceptible para el rubio. Antes de que el rubio pudiera reaccionar, Gonzalo le estampó de forma frenética más de 60 golpes de palma. Todos estos se distribuían por el pecho de David, quien solo pudo recibir sin parar todos los golpes de Gonzalo. El pelinegro no se detenía con su sesión de golpes. En eso el pelinegro da un placaje a cuerpo completo, haciendo rebotar a David en contra de la pared. Luego en aquel momento Gonzalo no dudó en tomarlo del brazo y tirarlo violentamente contra el suelo. David volvió a rebotar agresivamente por la fuerza que aplicó. Luego el pelinegro tomó del brazo a David de nuevo y le da un jalón violento, dejando al rubio girando en el aire de forma todavía más rápida, para finalizar con una patada ascendente que dejó a David casi flotando en el aire. El chico rubio había caído totalmente vapuleado y golpeado. Este aún estaba consciente, por lo que miraba a Gonzalo de forma fija y le decía: Ok jefe, entendí el mensaje. Gonzalo dijo de forma bastante molesta y ya casi sin paciencia: Escúchame bien lo que voy a decir, David, cuando digo que paremos, es que vamos a parar. No quiero otra imprudencia como esta, yo soy el que tiene experiencia aquí, tú no, por lo que quiero que te comportes como se debe. Ahora soy tu maestro, no soy una persona que repita 2 veces algo, así que necesito que acates todo. El rubio asentía ante todo lo que Gonzalo decía. Él sabía de lo que era capaz su mentor y hermano mayor, por lo que optó por no decir nada más, y se limitó a mirar el techo de la zona de entrenamiento con un suspiro pesado. Le frustraba mucho no ser fuerte como su hermano. Cargaba con el rencor y dolor de haber sido inútil y no haber aportado nada en contra de la pelea del sujeto con dedos de navaja. En la mente de David se repetía una frase bastante marcada: aún no estaba listo. Por el lado del pelinegro, de forma bastante relajada y más tranquila, se acercó a David tendiéndole la mano. El rubio tomó la mano de Gonzalo sin decir nada más. Se levantaba y luego le dijo: Perdón jefe. No hay problema, pequeño, todos cometemos errores, dijo Gonzalo con una sonrisa. Hola amigos, hasta aquí el capítulo de Fisuras, espero que les haya gustado todo. En serio me esmeré en hacerlo todo bien, por lo que les deseo una gran Navidad, Año Nuevo y felices fiestas. Les deseo lo mejor, aquí su amigo Kaiser Card despidiéndose.